Buenas tardes, mi nombre es William Loaiza Cedeño, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Este video corresponde al entregable OAK número 3 del segundo bloque 23B04 para la materia cálculo diferencial con número de ficha 54422. A continuación les daré una breve introducción sobre el tema, sobre el fascinante mundo del cálculo diferencial aplicado en la ingeniería de sistemas. En el universo de la ingeniería, especialmente en el ámbito de sistemas, el cálculo diferencial se erige como una herramienta fundamental que impulsa la innovación y el progreso. Esta rama de las matemáticas no solo es una poderosa herramienta teórica, sino que también es la columna vertebral de numerosas aplicaciones prácticas que transforman de la manera en que diseñamos, analizamos y optimizamos sistemas complejos. Como el cálculo diferencial se entrelaza con la ingeniería de sistemas, entre sus conceptos fundamentales hasta sus aplicaciones prácticas, descubriremos cómo las derivadas e integrales no solo son elementos esenciales en la comprensión de fenómenos dinámicos, sino también en la toma de decisiones informadas que impulsan la eficiencia y la eficacia en el diseño y funcionamiento de sistemas ingenieriles. El cálculo diferencial se convierte en un lenguaje universal para traducir a la complejidad de los sistemas en soluciones tangibles. La derivada formal. La derivada formal es una operación matemática que se utiliza en álgebra para calcular la multiplicidad de las raíces de un elemento en un anillo de polinomios o un anillo de series formales de potencias. A diferencia de la derivada en cálculo, esta derivada no se basa en la noción de límite y se define sobre elementos de un anillo. Muchas de las propiedades de la derivada formal en cálculo también se aplican, pero algunas propiedades numéricas no se cumplen en este contexto. En el cálculo diferencial, la derivada de una función matemática se define como la razón o la velocidad del cambio de la función de un punto específico. En otras palabras, la derivada describe qué tan rápido cambia la función en ese punto. Reglas de la de la derivación básica. Entre estas reglas existen la regla de potencia, la regla de suma-resta, regla de producto, regla del cociente, regla de la cadena, derivada de una constante, derivada del logaritmo natural. La regla de potencias es una serie de reglas que nos ayudan a realizar operaciones con potencias como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Estas reglas son fundamentales para simplificar y resolver expresiones algebraicas que involucran potencias, que son las siguientes. Una multiplicación de potencias con la misma base. Para multiplicar dos potencias con la misma base se suman los exponentes. 2. División de potencias con la misma base. Para dividir dos potencias con la misma base se restan los exponentes. 3. Potencia de una potencia. Para elevar una potencia a otra se multiplican los exponentes. 4. Potencia de un producto. Para elevar un producto a una potencia se aplica la potencia a cada factor del producto. 5. Potencia de un cociente. Para elevar un cociente a una potencia se aplica la potencia al numerador y al denominador por separado. Derivadas de funciones polinómicas y trigonométricas. Derivadas de funciones polinómicas. Entre estas tenemos tres, las cuales son las funciones lineales, funciones cuadráticas y las funciones cúbicas. Y dentro de las derivadas de las funciones trigonométricas tenemos la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Recuerda que estas reglas son básicas y se aplican a funciones más complejas mediante reglas más avanzadas, como la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena, que más adelante les daré una explicación sobre la regla de la cadena. Derivadas de las funciones exponenciales. Las derivadas de las funciones exponenciales son las tasas de cambio instantánea de esas funciones en un punto dado. Tienen una relación directa con la función original y la tasa de cambio en un punto dado es proporcional al valor de la función en ese punto. Esas propiedades hacen que las funciones exponenciales y sus derivadas sean fundamentales en el cálculo. A continuación les realicé una tabla como una tabla de comparación o definición de las funciones, de las derivadas de las funciones exponenciales, las cuales son
Definición formal de derivada, reglas de derivación básica, derivadas de funciones polinómicas, derivadas de funciones trigonométricas, derivadas de funciones exponenciales. Como pueden ver en la tabla, tengo un ejercicio o un ejemplo y definición de cada una de ellas, nombradas anteriormente. La regla de la cadena es un concepto fundamental en el cálculo diferencial que se utiliza para encontrar la derivada de la composición de dos funciones. Esto quiere decir, o en otras palabras, si tienen una función compuesta de dos funciones, la regla de la cadena te proporciona una forma de calcular la derivada de esa función compuesta. Supongamos que si se tienen dos funciones, f(x) o f y g, y formas una nueva función, la cual sería h, que es la composición de la f g denotada como h. Esto sería igual a f por g por x. La regla de la cadena establece que la derivada de h con respecto a x demanda como h, o se puede calcular de diferente manera u de otra manera. Para encontrar la derivada de la función compuesta h igual a f, se multiplica la derivada de la función exterior igualada a la función anterior. Esta regla es esencial en el cálculo diferencial y se utiliza con frecuencia en problemas donde hay funciones compuestas, como en el estudio de tasas de cambio, en situaciones donde una cantidad depende de otra. La derivada implícita es una técnica utilizada para encontrar las derivadas de función implícita. Es decir, una función en la que la variable dependiente no está despejada. Esta técnica es útil cuando no es posible despejar la variable dependiente de la ecuación. Para realizar la derivada implícita, se sigue o se traza el siguiente proceso. 1. Derivar ambos lados de la ecuación con respecto a la variable independiente. 2. Aplicar la regla de derivación cada término de la ecuación. 3. Si hay términos que contienen la variable dependiente, se utiliza la regla de la cadena para derivarlos. 4. Reorganizar la ecuación para obtener la derivada de la variable. A continuación tenemos un ejemplo de la derivada implícita, en donde queremos encontrar la derivada implícita de y con respecto a x. Para hacer esto derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Seguido aplicamos la regla del producto y la regla de la cadena. Luego agrupamos los términos, factorizamos y finalmente, pues esta sería la derivada de y con respecto a x para la ecuación dada anteriormente. En conclusión, el cálculo diferencial estudia la derivada que mide la rapidez de cambio de una función, permite encontrar pendientes, curvas y velocidades instantáneas y aproximar cambios pequeños. Existen reglas y fórmulas para llevar funciones elementales. La derivada primera representa la pendiente de la tangente y una curva en un punto dado. Derivadas de orden superior representan la curvatura y cambios en la pluma. El teorema fundamental del cálculo establece que la integral definida es el proceso inverso a la derivación permitida. La regla de la cadena permite derivar funciones compuestas aplicando la derivada a cada función interna. Es una herramienta muy útil para derivar funciones complejas. Los conceptos básicos del cálculo diferencial